Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 8 de marzo del año 2027. Estamos con Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión sexta sobre la bondad de Dios. Habíamos visto en la cuestión quinta sobre el bien en general, sobre el bien en general. Eso habíamos visto que, bueno, el bien y el ser se distinguen o no. Habíamos visto si el bien es conceptualmente anterior al ser, si es o no bueno todo ser, etcétera. Todas esas preguntas nos sirven para ver la bondad en Dios, porque la bondad quiere decir bien, quiere decir bueno. Entonces, esta pregunta sobre la bondad de Dios, nosotros podemos ya atisbar ciertos antecedentes y podemos decir que en realidad sí, Dios es bueno. ¿Cómo no vamos a poder decir eso? Ya desde San Agustín tenemos que Dios es el bien. El mismo Agustín decía que Platón, cuando hablaba de que el bien se encuentra en las cosas inteligibles, en realidad era Dios de quien hablaba Platón. Eso es la mirada agustiniana. Y ahora estamos con la suma teológica y vamos a ver, claro, nosotros respondemos inmediatamente, ¿Dios es bueno? Por supuesto que sí, no hay ningún problema, pero el tema es cómo es que este concepto de bondad se aplica en Dios. Y eso es lo difícil y eso es lo que hay que analizar. No hay que analizar tanto, no es tanto responder la pregunta afirmativamente y sin justificar, sino que aquí damos la justificación, damos el análisis. Así que sin más dilación entonces vamos allá. Bueno, entonces partimos con el artículo primero. ¿Qué dice el artículo primero? ¿A Dios le corresponde o no le corresponde ser bueno? En las objeciones ya comenzamos con que al parecer a Dios no le corresponde ser bueno. ¿Por qué? Veamos el primer sustento. La razón de bien consiste en el modo, la especie y el orden. Ay, ay, ay. Y aquí tenemos un concepto que tenemos que abordar inmediatamente. O sea, aquí tenemos que parar de leer y ver de qué se trata esto de que el bien sea o consista en el modo, la especie y el orden. Esta concepción de que el bien sea o consista en el modo, la especie y el orden tiene su razón y raíz a partir de San Agustín de Hipona. En San Agustín de Hipona nosotros ya vemos esto. Y en San Agustín, claro, nosotros habíamos visto el concepto de orden. ¿Se acuerdan? Habíamos visto el concepto de orden, de que todo en realidad está en orden. Porque, claro, si Dios existe, eh, digamos, y crea el mundo, entonces tenemos que todo esto se traduce en que el mundo se creó a partir de un plan divino. Y si se creó a través de un plan, entonces todo está ordenado. Todo está ordenado. Y esto lo podemos ver en los libros de la sabiduría de la Biblia, pero también en la obra de la bondad de la naturaleza contra maniqueos en San Agustín. Nosotros ya vimos el concepto de orden, vimos el concepto del libre albedrío, quizás también sería bueno que ustedes lo vieran en detalle, pero básicamente todos los seres que existen, o más bien, todos los seres que tienen una finitud, se comprenden en tres elementos: la especie, el modo y el orden. Y estos tres elementos se articulan en estos seres finitos y esto a su vez da la perfección de cada ser. De cada ser. Esta es la perfección de cada ser. La especie, el modo y el orden. Y eso, esta tríada, es el bien. Se considera el bien. Vamos a ver, en primer lugar, a qué se refiere con especie.
Em, la especie es la medida en que el ser se encuentra de manera actual. Actualidad en los términos, por supuesto, aristotélicos, en el sentido de que no es potencia, sino que es acto. Un niño actualmente, o visto desde el punto de vista del acto, es un niño es un niño perfecto en acto, y en potencia va a ser un hombre. Pero en acto es un niño todavía, en acto, pero en potencia es un hombre. Entonces se dan cuenta, eso es uno de los principios constitutivos del bien, o sea, en la especie se refiere a la actualidad. Entonces, teniendo esta especie, tenemos que ver lo que sigue, que sería el modo. Y este modo es el segundo elemento de esta perfección finita de la que estamos hablando. Y esta queda concretada en la existencia. Por lo tanto, el modo es la existencia. Es preguntarse, bueno, ¿existe o no? Ese sería el modo, la existencia. Y finalmente tenemos el orden. ¿Qué quiere decir el orden? El orden trata sobre la unidad. Hay una unificación. No hay multiplicidad, no hay un otro, no hay varias cosas, y si es que hay varias cosas, en realidad estas varias cosas, por apariencia, están unidas por un orden. Y ese sería el concepto de orden. Esta unidad se expresa finalmente en una especie de jerarquía, de los seres. Esto es lo que denominamos como orden. Y donde hay orden, bueno, hay distinción también, hay distinción, pero no hay distinción sin orden. Entonces ese es el punto. Hay una multiplicidad, perfecto, pero que está sujeta a una sustancia que en este caso sería el orden. Podríamos decir, quizás citando incluso a Boecio, porque Boecio hablaba un poco parecido a esto, decía que, claro, están las especies, hay un montón de especies, pero las especies se deben al género. Las especies se deben al género. Y es por eso que, bueno, se dice que lo accesorio, como el aforismo, es un aforismo del derecho en todo caso, pero puede servirnos en esto, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Todo aquello que es especie, ¿no es cierto?, que depende del género, entonces sigue la suerte del género. Si el género perece, por decirlo de alguna manera, la especie perece. Pero si la especie perece, no perece el género. ¿Se dan cuenta? Entonces, y todo eso se debe a un orden. Ahí hay un orden. Y fíjense que esto se puede vincular aún más con otro principio que también es del derecho. Disculpen que saque del derecho siempre, pero es que también son cosas que se derivan de la lógica, ¿no? El género no perece. El género no perece. Y bueno, entonces a esto nos referimos con que el bien sea la especie, el modo y el orden, o como lo dice Tomás de Aquino acá, el modo, la especie, bien digo, y el orden. ¿Ya? Bueno, teniendo claro en que el bien consiste en el modo, la especie y el orden, el primer sustento nos dice que, bueno, ser bueno no le corresponde a Dios. O sea, esto del modo, la especie y el orden no le corresponde a Dios. Entonces, ese es el sustento para decir que lo bueno no le corresponde a Dios, porque Dios no está en ningún modo, no está en ninguna especie y no está en ningún orden. Él es el orden, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? El segundo sustento es decir que es bueno lo que todos apetecen, pero no todos apetecen a Dios, ya que no todos lo conocen. Esto ya lo sabemos. Por ejemplo, antes del cristianismo, las personas que eran paganas no conocían a Dios. Entonces no se puede apetecer más que lo conocido. Y por lo tanto ser bueno no le corresponde a Dios, porque puede no ser apetecido. Estos son los sustentos para decir que lo bueno no le corresponde a Dios. Vamos a ver qué dice Aquino. ¿Cuál es la opinión de Aquino? Vamos con el set contra, el argumento general.
Y Tomás de Aquino cita el Jeremías 3:25. Dice, el Señor es bueno para los que esperan en Él, para toda alma que le busca. El Señor es bueno para los que esperan en Él, para toda alma que le busca. Este es el argumento general citando el Jeremías 3:25. Vamos entonces con el respondo. Ser bueno le corresponde señaladamente a Dios, pues algo es bueno en cuanto es apetecible, cuando uno apetece su perfección. En efecto, la perfección y la forma tienen cierta semejanza con el agente, ya que el que obra hace algo semejante a él. Por eso el agente es apetecible y tiene razón de bien, por lo que de él se apetece es la participación de su semejanza. Como quiera que Dios es la primera causa efectiva de todo, resulta evidente que la razón de bien y de apetecible obviamente le corresponde. De ahí que Dionisio atribuya al bien a Dios como primera causa eficiente, diciendo que Dios es llamado bueno como aquello en lo que todo subsiste. Aquello en lo que todo subsiste. Este sería el análisis pormenorizado de que en realidad a Dios sí le corresponde esto de ser bueno. Bueno, yo creo que el argumento más grande aquí es que el efecto de la perfección y la forma tienen semejanza con el agente, por lo tanto todos sus efectos se derivan de ahí, y en la causa ya podemos pensar que toda esa bondad viene de una fuente de bondad. Vamos con las objeciones directas. En primer lugar, habíamos dicho que la razón de bien consiste en el modo, la especie y el orden, y lo habíamos definido y todo. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino directamente contra esta primer sustento de la objeción? Dice, tener modo, especie y orden pertenecen a la razón del bien causado, pero en Dios el bien está como en la causa, y de ahí que a Él le corresponde establecer en los demás el modo, la especie y el orden. Así, estos tres están en Dios como su causa. Claro, si los seres tienen estos elementos de modo, especie y orden como efecto de lo que hace Dios, entonces bien podríamos decir que en la causa también se encuentran, es decir, que en Dios también se encuentra. Ese sería el sustento de la primera objeción. Vamos al segundo. El segundo decían, acuérdense que es bueno todo lo que apetecen, pero no todos apetecen a Dios. Entonces, Tomás de Aquino responde, dice, todos, en cuanto apetecen sus propias perfecciones, apetecen al mismo Dios, por cuanto las perfecciones de todas las cosas son determinadas perfecciones del ser divino, como quedó demostrado en la cuestión cuarta, artículo 3, que ya habíamos analizado. Así, quienes apetecen a Dios más le conocen en sí mismo. Esto pertenece a las criaturas racionales. Otros, en cambio, conocen destellos de su bondad, lo cual también pertenece al conocimiento sensitivo. Otros, por su parte, tienen apetito natural, sin conocimiento, aun cuando estén orientados a sus propios fines por una inteligencia superior. Esto se parece bastante a lo que decía San Agustín de Hipona en el libro La ciudad de Dios. Recordemos que La ciudad de Dios es uno de los últimos libros ya de Agustín, donde trataba de justificar el monoteísmo en contraste al politeísmo, y decir que bueno, en ese periodo del cristianismo nunca se estuvo mejor, y que en el periodo del paganismo de Roma, bueno, ahí estuvo en la ciudad estuvo de lo peor, ¿no? Ese era el argumento de Agustín. Y sobre la base de esto, a Agustín le preguntaban, bueno, y los que no conocieron a Cristo antes, por ejemplo Julio César, Marco Tulio Cicerón, ¿quiénes fueron estos hombres? O sea, ¿estos hombres estaban con Dios o no? No es que no estuvieran con Dios, decía Agustín, no es que no estuvieran con Dios. Estos hombres hicieron grandes hazañas, tuvieron grandes reflexiones, y ellos pudieron de alguna manera recibir los efectos de Dios, recibir los efectos y comprenderlo. Por lo tanto, por mucho que adoraran a los dioses paganos, de alguna manera ellos sí llegaron a Dios, al Dios, digamos ya después cristiano. A ellos sí lo reconocían de otra forma, quizá
pero sí lo tenían de manera esencial, ¿no? Entonces acá Tomás de Aquino está diciendo un poco lo mismo, ¿ah? En el sentido de que las criaturas, por mucho que no conozcan a Dios, pueden recibir y conocen estos destellos, conocen sus efectos, y que tienen apetito natural aún sin conocerlo, aún sin conocerlo. Vamos entonces con el artículo 2. ¿Qué nos dice el artículo 2? ¿Dios es o no es el sumo bien? En las objeciones parece ser que Dios no es el sumo bien. Un primer sustento dice que el sumo bien es algo que se añade al bien, que se añade al bien. Y además hace que todo sea bien, pero todo lo que tiene añadidos es compuesto, y luego el sumo bien es compuesto, pero Dios es absolutamente simple, como quedó demostrado en la cuestión tercera, artículo séptimo. Por lo tanto, Dios no es el sumo bien exacto. Cada cosa que es compuesta ya no podemos decir que es perfecta. Las cosas simples son las perfectas. Las cosas simples son aquellas que no les falta nada. Lo compuesto siempre está tratando de buscar su otra parte. Es compuesto, se puede dividir. En cambio, lo simple no se divide. Lo simple es como el punto, y lo divisible es como la línea. Lo compuesto es como una línea, porque la línea está compuesta de puntos también. Vamos con el segundo sustento. Como dice el filósofo, es decir, Aristóteles, el bien es lo que todos apetecen, pero no hay nada que sea apetecido por todos más que Dios solo, y solo Dios, fin, que es el fin de todo. Luego nada es bueno sino solamente Dios. Y esto parece deducirse también de lo que se dice en el Mateo 19:17. Nadie es bueno sino solo Dios. Pero sumo se dice por comparación con otros, como sumamente caliente se dice por comparación con todo lo caliente. Por lo tanto, Dios no puede ser llamado sumo bien. Y claro, sumo, la palabra suma, en este sentido, tiene un carácter gradable. Se puede gradar, tiene grados. Y claro, por eso es que aquí Santo Tomás dice se puede comparar. ¿Y Dios es comparable? ¿Puede ser comparable? Ese es un punto. El tercer sustento dice lo sumo conlleva comparación. Algo parecido a lo que sosteníamos en el segundo sustento. Pero lo que no es de un género no es comparable. Ejemplo, no es correcto decir que la dulzura es mayor o menor que una línea. Así pues, como quiera que Dios no es el mismo género que los otros bienes, como resulta evidente por lo dicho en la cuestión tercera, en la cuestión cuarta, y en sus artículos quinto y tercero correspondientes, parece que Dios no puede ser llamado sumo bien por comparación con los otros bienes. Estos son los tres sustentos de las objeciones. Vamos a ver el set contra. ¿Qué dice Tomás de Aquino en general? Bueno, Tomás de Aquino apunta a lo que dice Agustín en De Trinitate, es decir, en su texto sobre la Trinidad. La Trinidad de las divinas personas es el sumo bien comprendido por almas muy purificadas. La Trinidad de las divinas personas es el sumo bien comprendido por almas muy purificadas. Vamos a ver el respondo, es decir, el análisis pormenorizado de Tomás de Aquino. Dice, Dios es absolutamente el sumo bien, y no solo en algún género o en algún orden de cosas. Así pues, y como ya se ha dicho en el artículo primero, se atribuye a Dios el bien en cuanto todas las perfecciones deseadas dimanan de Él como primera causa. No es que dimanen de Él como un agente unívoco, como quedó demostrado en la cuestión cuarta, artículo tercero, sino como de un agente que no se corresponde con los efectos ni por la razón de la especie ni por la razón del género. La semejanza del acto se encuentra en la causa unívoca uniformemente, en cambio en la causa equívoca se encuentra de forma más sublime, como el calor se encuentra de forma más sublime en el sol que en el fuego. Ahí hay una comparación. Así pues, como quiera que el bien está en Dios, como la primera causa no unívoca, es necesario que el bien esté en Él del modo más sublime.
Y por esto se le llama sumo bien, porque es lo más sublime, Dios es lo más sublime. Entonces está ahí de una forma no agradable, no agradable, pero sí podemos ver en Él mismo que están todos los bienes de alguna forma conectados. Y Él es el sumo bien. Es el sumo de los bienes, podríamos decir incluso. A las objeciones directamente, recordemos que la primera objeción decía el sumo bien añade algo al bien. Y Tomás de Aquino dice, el sumo bien no añade al bien ninguna realidad absoluta, sino tan solo una relación. Pero cuando se establece una relación entre Dios y las criaturas, es real en la criatura, no en Dios. En Dios la realidad de razón, como lo cognoscible, tiene relación con la ciencia, no porque vaya referido a la ciencia, sino porque la ciencia está referido a lo cognoscible. Así no es necesario que en el sumo bien haya composición, tan solo sucede que los demás son deficientes comparados con él. Eso es lo que pasa. Vamos con la segunda objeción directa. Recordemos que el segundo sustento decía, como dice el filósofo, el bien es lo que todos apetecen, pero no hay nada que sea apetecible por todo más que Dios solamente. Y cuando se dice, claro, Tomás de Aquino responde, cuando se dice que el bien es lo que todos apetecen, no se da a entender que todos los seres apetecen cada uno de los bienes, sino que cuanto se apetece tiene razón de bien. Cuando se dice nadie es bueno sino solo Dios, se da a entender el bien por esencia, como veremos en el artículo 3, en el artículo inmediatamente que va a venir ahora. ¿Y qué decía el artículo 3? Bueno, que el sumo o lo sumo conlleva comparación. Y Tomás de Aquino dice, las cosas que no son del mismo género, sino que pertenecen a géneros distintos, no son comparables entre sí. Se niega que Dios esté en el mismo género que los otros bienes, pero no porque pertenezca a algún otro género, sino porque está fuera del género y al mismo tiempo es principio de todo género. Así es comparado con otros por exceso, y este es el tipo de comparación que le corresponde al sumo bien, el exceso. Fíjense qué importante esto, porque nosotros ya lo habíamos visto en la simplicidad de Dios, en una de las cuestiones anteriores habíamos visto la simplicidad de Dios. Y ahí quedamos de acuerdo en que a Dios no se le puede tomar en el género, o sea, Dios no podría estar en la isagoge de Porfirio, por ejemplo, o en las divisiones de Boecio, no podría estar ahí en esas categorías o en esa estructura lógica, no podría estar ahí Dios. Dios va más allá del género, es comparado con otros solo por exceso, digamos el sumo bien, ¿no? Y este tipo de comparación le corresponde al sumo bien. Cicerón decía algo muy parecido, o quizás bien relacionado, decía algo Cicerón, porque cuando se hablaba de las virtudes, a Cicerón no le gustaba esta idea de que las virtudes fueran una moderación. No. Cicerón decía las virtudes son extremos de alguna forma, o sea, usted es virtuoso o no lo es. No es que haya un término medio que reúna dos cosas, que reúna un exceso por aquí, un exceso por allá. No, usted es o no es virtuoso. Entonces en este caso el sumo bien es un exceso de bien y que en comparación corresponde. Vamos entonces con el tercer artículo que dice ser bueno por esencia. ¿Es o no es propio de Dios? Parece que no es, que ser bueno por esencia no es propio de Dios, como dicen las objeciones. Y vamos a ver los sustentos. Dice, como quedó demostrado anteriormente en la cuestión quinta, artículo 1, de la misma forma que ser y unidad se identifican, así sucede con el bien. Pero como todo ser es uno por esencia, según demuestra el filósofo en Metafísica, libro cuarto, todo es por esencia, todo es bueno por esencia, perdón. Ese es el primer artículo, el primer sustento, perdón. Vamos con el segundo. Si el bien es lo que todos apetecen, como quiera que el mismo ser es deseado por todos, este ser es su propio bien. Este ser es su propio bien. Pero como cualquier cosa es ser por esencia, cualquier cosa es buena por esencia. Cualquier cosa es buena por esencia. Y finalmente el tercer sustento dice, todo es bueno por su propia bondad.
Si algo no fuese bueno por esencia, necesariamente su bondad no sería su esencia. Y aquella bondad que es ser, necesariamente, obviamente, tiene que ser buena. Si fuese buena por una bondad externa a ella, habría que analizar otra bondad. Y así emprenderíamos un proceso infinito o llegaríamos a una bondad que no necesita de otra para ser buena. De ser así, basta quedarse con lo primero que hemos dicho. Así pues, toda bondad es buena por esencia. Vamos entonces ahora a ver el set contra de Tomás de Aquino, que es lo que dice en general. Y fíjense lo que nos propone. Dice que está lo que dice Boecio en el Hebdomad. El Hebdomad es un tratado de Boecio que habla sobre los bienes absolutos y las esencias de la Trinidad, las tres personas, etcétera. Es un buen extracto, ¿eh? Es un buen extracto. Yo solamente lo he encontrado en inglés, me parece que solamente lo tengo en inglés, pero debe haber una versión en español. Hay que leerlo, ¿eh? A Boecio, chicos, yo les digo que hay que leerlo. Si ustedes quieren entender a Tomás de Aquino y a los escolásticos, hay que leer a Boecio. Hay muchos alumnos de filosofía que me han preguntado si vale la pena leer a Boecio. Yo diría que sí, yo diría de todas maneras que sí. Lo que pasa es que cuando se nos presenta el típico libro, el célebre libro, La Consolación sobre la Filosofía, pareciera ser que no es muy lógico, muy filosófico. Todo lo contrario, les tengo que decir, todo lo contrario. Es tremendamente lógico, tremendamente filosófico. Así que la obra de Boecio es fundamental, chicos. Toda la obra, incluso hasta los comentarios, porque ahí en los comentarios, por ejemplo, a la Isagovia de Porfirio, usted puede ver el concepto de los universales. Así que es una lectura obligatoria a Boecio. Si usted quiere entender filosofía, Boecio es una lectura obligatoria. Y bueno, voy a repetir lo que dice, lo que decía de Boecio, ¿no es cierto? Todo lo que proviene de Dios es bueno por participación, por lo tanto, no por esencia. Todo lo que proviene de Dios es bueno por participación, por lo tanto, no por esencia. Análisis pormenorizado, el respondo. Solo Dios es bueno por esencia. Se dice que algo es bueno en cuanto que es perfecto, y la perfección de algo puede ser contemplada desde tres puntos de vista. Primero, la perfección como constitutiva de ser de algo, del ser de algo, perdón. Segundo, la perfección a la que se le añade algo indispensable para un obrar perfecto. Tercero, la perfección a la que tiende algo como a su fin. Ejemplo, en el fuego, la primera perfección sería el ser que tiene por su forma sustancial. La segunda perfección sería su calidad, como la ligereza, la sequedad y similares. La tercera perfección la tiene en cuanto está detenido en un lugar. Sin embargo, esta triple perfección no es propia por esencia de ningún ser creado. Solo le corresponde a Dios, pues solo en Él su esencia es su mismo ser. Ya lo habíamos visto esto en cuestiones anteriores, que en cuanto a Dios, la esencia y el ser es lo mismo. Es lo mismo. Pero lo que de los otros se dice accidentalmente como ser poderoso o sabio, de él se dice esencialmente, como quedó establecido en la cuestión tercera, artículo 6. Y él no está ordenado a algo como a su fin, sino que él es el último fin de todas las cosas. De donde se concluye que solo Dios tiene por esencia todo tipo de perfección, y así él es el único bueno por esencia. Vamos entonces con las respuestas directas a las objeciones. ¿Qué decía la primera? Bueno, que de la misma forma que ser y unidad se identifican, así sucede con el bien. Aquí nos dice: la unidad no implica la perfección, sino solo la indivisión, cosa propia de todo ser por esencia. Por eso las esencias de las cosas simples son indivisas, tanto en acto como en potencia. Las esencias de los compuestos son indivisas solo en acto. Así es necesario que cualquier cosa sea una por su esencia, pero no buena, como quedó demostrado. En segundo lugar, veíamos que en la objeción se decía que si el bien es lo que todos apetecen, como quiera que el mismo ser es deseado por todos, este ser es su propio bien.
Y aquí no contesta directamente diciendo cualquier cosa por tener ser es buena. Sin embargo, en las cosas creadas su ser no es su esencia. De ahí que no pueda deducirse que lo creado sea bueno por esencia. No es bueno por esencia. Y en tercer lugar, la tercera discusión decía todo es bueno por su propia bondad. Y aquí no dice la bondad de lo creado no es su esencia, sino algo añadido, bien sea su ser o alguna perfección o su ordenación al fin. Sin embargo, esta misma bondad añadida se dice tanto que es buena como que es ser. Y la llamamos ser no porque tal bondad sea algo, sino porque ella misma es algo por otro. Así es como se la llama buena, porque ella es algo bueno, no porque ella misma tenga alguna bondad por la que es buena, sino que es siempre por otro. Y bueno, finalmente entonces tenemos el cuarto artículo. ¿Todas las cosas son o no son buenas por bondad divina? En la primera objeción, bueno, vamos a tener que decir que parece ser que todas las cosas son buenas por bondad divina. En el primer sustento dice Agustín en el libro sobre la Trinidad, el libro 8, este y aquel bien, elimina el este y el aquel, y si puedes contempla el mismo bien. Así verás a Dios, no bueno por algún bien, sino bien de todo lo bueno. Pero cada cosa es bien de su propio bien, por lo tanto cada cosa es buena con el mismo bien que lo es Dios. El segundo sustento nos viene de mano de Boecio en el libro Hebdomada, y dice que todas las cosas son buenas en cuanto ordenadas a Dios, y esto por razón de la bondad divina. Por lo tanto, todas las cosas son buenas por la bondad divina. Claro, nosotros ya habíamos visto que Agustín decía que, bueno, Dios, Agustín no tenía ninguna duda de que Dios existía, por supuesto, y no tenía la necesidad tampoco de demostrarlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios existe, Dios creó todo este mundo y no lo creó al azar. Dios no creó al azar este mundo y lo hizo a través de un orden. Lo hizo a través de un orden. Las cosas existen, las cosas son verdaderas porque existe un orden en ellas. Entonces todas las cosas de todo el mundo, sean corporales, sean inteligibles, tienen un bien, tienen un germen de bien, de verdad. Y Boecio repite más bien esta misma idea. Boecio es agustino, perdón, es agustiniano de todas maneras, es agustiniano. Y claro, dice que todas las cosas buenas son buenas en cuanto ordenadas a Dios. Y claro, quien puso el orden en este mundo es Dios. Por lo tanto, las cosas son buenas por la bondad divina. Ahí se unen las dos ideas, tanto de Agustín de Boecio. Agustín diciendo que bueno, Dios es pura bondad, es lo que crea, es lo primero que existió de alguna forma. Bueno, no lo primero que existió, lo que siempre ha existido. Comienza a crear este mundo a través de el bien, lo tiene que hacer a través del bien y por lo tanto de un orden. ¿Qué contesta Aquino contra esto? Dice, está el hecho que todas las cosas son buenas en cuanto que existen. Eso también lo decía Agustín. Si una cosa existe, es buena. Pero Aquino dice, pero no se dice que todas sean seres por el ser divino, sino por su propio ser. Por lo tanto, no todas las cosas son buenas por bondad divina, sino que por su propia bondad. Por su propia bondad, no por la bondad divina que ya habíamos visto en Agustín, ¿no? Sino que por su propia bondad. Vamos entonces con el análisis pormenorizado o con el respondo. Nada impide que los seres que tienen relación reciban su denominación por algo externo a ellos. Así se dice localizado por el lugar o medido por la medida. Pero por lo que respecta a los términos absolutos, ha habido diversas opiniones. Así Platón estableció las especies separadas de todas las cosas. De este modo los individuos son llamados tales en cuanto son participaciones de las especies separadas. Por ejemplo, Sócrates es llamado hombre en cuanto es especie separada de hombre. Además, así como mantenía la idea separada, por ejemplo, de hombre, y lo llamaba hombre por sí, o de caballo, llamándolo caballo por sí, del mismo modo mantenía la idea separada de ser, y lo llamaba ser por sí, y de uno, llamado uno por sí. Y por eso cada una de sus participaciones es llamada ser o uno.
y aquello que es ser por sí y no por y uno por sí, es ser por sí y uno por sí, él lo denominaba sumo bien. Como quiera que el bien se identifica con el ser y con el uno, decía que el bien por sí era Dios, siendo todas las cosas buenas por participación a Dios, no por la mismísima esencia divina, sino que porque participan en él. Pero aquí nos sigue y dice, aun cuando esta opinión puede parecer sin fundamento, ya que no puede sostenerse que las especies separadas, es decir, cuando nosotros hablamos, ya habíamos hablado de especies separadas, pero las especies separadas son los conceptos inteligibles en la idea platónica de este mundo inteligible, mundo sensible. Y aun cuando esta opinión puede parecer sin fundamento, ya que no puede sostenerse que las especies separadas del mundo inteligible de las cosas naturales subsistan por sí mismas, es decir, aquí no parece ser que no cree en el realismo, en esto de que la justicia, la bondad, etcétera, todos los universales quizás existan por sí mismos. Y claro, aquí dice, como demuestra Aristóteles abundantemente, sin embargo es absolutamente cierto que, y en eso se concuerda con Aristóteles, que lo primero es aquello que es ser y bueno por esencia, y nosotros le llamamos Dios. ¿Se dan cuenta cómo Aquino por un lado cree que estas cosas como los universales no existen por sí mismos, pero sí hay algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, que en este caso sería Dios, que es este ser bueno y es ser por esencia. Y de este primero que es ser y bueno por esencia, todas las cosas pueden recibir su denominación tanto de seres como de buenas. Pues, como se dijo ya en la cuestión cuarta, artículo 3, participan de él, si bien lejana y deficientemente, con una cierta semejanza. Así cada cosa puede ser llamada buena por bondad divina como principio primero, ejemplar, efectivo y final de toda bondad. Sin embargo, todo puede ser llamado bueno por la semejanza con la bondad divina que lleva inherente, que es formalmente su bondad y por la que se llama así. De este modo, hay una sola bondad de todo y a un tiempo muchas bondades. Muchas bondades. Y aquí termina, ¿no es cierto?, el respondo, y en realidad no se va a remitir a las objeciones directamente porque ya en el respondo lo ha dicho todo. Y eso ha sido, ¿no es cierto?, entonces, la cuestión sexta sobre la bondad de Dios. Es imprescindible entonces, chicos, que nosotros ya hemos visto de alguna forma que Agustín, o sea, usted tiene que leer a Agustín, tiene que leer las teorías de Agustín sobre el bien, sobre el orden, etcétera, sobre el libre albedrío. Tiene que leer a Boecio, Si no ha leído a Boecio con respecto a la Trinidad o a las categorías lógicas, por favor, hágalo, porque si no esto se va a estar poniendo mucho más pesado. La cuestión séptima, que no la vamos a tratar ahora, es sobre la infinitud de Dios. Ya estamos pasando a un tema ya incluso más físico. Pero bueno, hemos terminado entonces la cuestión sexta sobre la bondad de Dios. ¿Qué duda cabe que le corresponde ser bueno a Dios? También, sí, además de leer a Agustín y a Boecio, chicos, también les recomiendo que vean el concepto de Santo Tomás con respecto al ser y la esencia. Nosotros ya lo vimos en algunas cuestiones anteriores de Santo Tomás de Aquino, pero de todas formas les remito a ellas. ¿Ok? Eso. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal, haga su aporte en Patreon. Que esté muy bien, cuídense